Esto es lo que está pasando en la frontera entre Salta y Bolivia, frontera caliente de cocaína, Gustavo. Exactamente. Salta y Bolivia tienen 712 kilómetros de frontera, 2 pasos fronterizos, Salvador Massa y también Aguas Blancas. Y estamos yendo a la ruta 50, que comunica Aguas Blancas con Pichanal. Pichanal es un cruce de rutas muy importante porque ahí confluyen 2 vías de comunicación que llegan a la frontera con Bolivia. Pero mira lo que está pasando. Este tinglado, estuve ahí, estuvo también en su momento Gabriel de Nicola, después fue Diego Cabot, hace unos años. Este tinglado está sobre la ruta 50. Al costado de este tinglado se ve una construcción blanca ahí, es un puesto de la aduana, de la FIP, y también de Gendarmería. Así llegaron los contrabandistas, los bagalleros, a atacar a los gendarmes que se tuvieron que parar. Este es el tinglado que veíamos antes de fondo. Claro. Acá están los gendarmes. Del lado de adentro. Exactamente. Y esta era la perspectiva. De acá venían los porteadores, los contrabandistas, no me gusta decirle bagalleros, los contrabandistas, que atacaron a los gendarmes. ¿Por qué? Porque los gendarmes, con colaboración de personal de prefectura que se suma a los controles en ese lugar, hasta ahora estaba solamente Gendarmería, pero con la aplicación del Plan Güemes de parte de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, comenzó también a recorrer la prefectura el río Bermejo, que marca la frontera entre Argentina y Bolivia, Aguas Blancas del lado argentino, Bermejo del lado boliviano, en una isla, entre comillas, es un banco de arena que está en medio del río. Secuestraron 51 kilos de cocaína. Pero ahí pasa de todo, pasa cocaína, pasa gente, niños, contrabando de mercaderías. Ahora mirá, para que tengan dimensión de lo que fueron los combates, tenemos más videos también para mostrar, donde hay más combates, y van a ver también la agresividad con la que atacan. Bueno, ya se veía en el video. Recordemos cuándo fue exactamente, cuándo transcurren esto. Esto transcurrió en las últimas 24 horas. Okay. Frontera caliente de la cocaína. Te hablaba de la violencia y la agresividad. Mirá, 27 efectivos de la Gendarmería de Prefectura heridos. 27. Ahí veíamos que atacaban con pedradas, pero también había ataques a balazos. Seguimos con la placa. Porque también hubo heridos de parte de los agresores. 16 trabajadores de frontera. Trabajadores de frontera le ponemos porque no queremos englobar a la gente que se gana un peso claro, llevando la carga desde la playa hasta las camionetas donde los esperan aquellos que compran la mercadería. Pongámosle trabajadores de frontera, sí. Porque hay gente que se gana la vida así. Aguas Blancas es una localidad de menos de 5.000 habitantes, donde la mayoría de la población vive de eso, cargando bultos. 16 trabajadores o porteadores heridos, un muerto, no llegó a ser atendido en el hospital durante los combates entre contrabandistas y la Gendarmería. Los heridos, hay muchos que están siendo atendidos porque tuvieron lesiones de gravedad. Seguimos con las placas. Lo que te decía recién, 51 kilos de cocaína secuestrada. Ahí está. Esos son los... Porque para describir cómo es la zona, vos tenés un puente que une Aguas Blancas con Bermejo, que cruza el río Bermejo. El puesto de Gendarmería está arriba del puente. Claro. Abajo tenés la playa. Cuando el río está abajo, vas caminando o cruzás el río caminando con el agua hasta la cintura, empujando las balsas. Eso es lo que hacen los porteadores, los que llevan estos bultos. Y en la playa los esperan con camionetas, con utilitarios, con las Berlín o con las Partner, con las Kangoo, con las marcas de camionetas que se te ocurren, y ahí cargan los bultos. Hacen 10 kilómetros, nadie los para, nadie los controla hasta que llegan a ese tinglado. Antes de llegar a ese tinglado que está sobre la ruta 50, se van al costado en la banquina, hay un claro, y ahí toda la mercadería la pasan a cargar estos trabajadores que te decía yo que fueron heridos. Y la llevan por el costado del puesto de la aduana, nadie los para. Vos los ves desde el van costado. Caminando. ¿Viste como las hormigas que llevan las hojas? Claro. Se ve así desde la ruta. Y este es un gran dato que te pone las claras por qué pasa esto. Pues es un descontrol. Puede estar la fuerza de seguridad, pero vos tenés Aguas Blancas, depende del departamento judicial Orán, de San Ramón de la Morán.
Vos tenés 3 jueces ahí, uno federal y 2 de garantías. Uno de los 3 jueces, uno de garantías, está suspendido, porque está sospechado de estar vinculado con bandas de criminales. El otro lo echaron hace poco, Claudio Parisi. Este es Reynoso. Recordemos que Reynoso venía a dar charlas de narcotráfico al coloquio IDEA. Exactamente. El otro está echado y otro está preso. Ahora te voy a mostrar quién es Gustavo, quién. Esto que estás diciendo es el corazón del problema del narcotráfico, que está infiltrado en la justicia. Exactamente. Este es el problema. Tal cual. Porque vos no podés tener en una jurisdicción de frontera donde pasa todo, recién vimos, en una inspección encontraron 51 kilos de cocaína. Han cruzado chicos. No podés tener a los 3 jueces cuestionados, a uno preso, a uno echado y otro suspendido. Entonces, ¿quién está impartiendo justicia? ¿Quién ordena los procedimientos? Ahora te vamos a mostrar uno por uno los jueces. Claudio Parisi, juez de garantías de Orán. Dato, echado del cargo porque se descubrió que tenía tarifada cada una de las excarciones y las prisiones domiciliarias. No lo dice este periodista. Esto lo dijo Pedro García Gastiela, que es el jefe de los fiscales de Salta. Cuando hace la denuncia para que Parisi sea sometido a un jurado de enjuiciamiento, dijo que el juez de garantías de Orán tenía tarifada los precios de las prisiones domiciliarias y las excarcelaciones. Lo que hacía Parisi, según consta en la acusación que hizo el Ministerio Público Fiscal de Salta, es cobrar a un grupo de delincuentes que no solamente hacían hechos de piratería del asfalto, robos, sino que le cobran peaje a los narcotraficantes, como el que vimos al que le secuestraron los 51 kilos de cocaína, para dejarlos pasar por la frontera. Mirá el otro juez. Bueno, Raúl Reynoso, el que vos decías, Pancho. El juez federal de... Se comieron el amague todos, era el juez antinarcotráfico. Tenía 2 caras. ¿Dónde en el coloquio de IDEA estuvo, en un desayuno, diciendo cómo se peleaba contra el narcotráfico. Digo, para que veamos la dimensión de lo que significa el problema y lo que es para un fiscal investigar a un juez también, ¿no? Año 2011 fui a cubrir a Orán el secuestro de un cargamento de 480 kilos de cocaína que encontraron en el negocio de venta de carbón vegetal que tenía Luis Armando Cifré, claro, que era el presidente del Consejo Deliberante de una ciudad que se llama Joaquín B. González. El juez era Reynoso. Él me dijo a mí cómo tenía que viajar y qué consecuencias podía tener si viajaba desde Orán hasta Joaquín B. González en un auto colectivo, en un remis colectivo. Un dato para agregar. Delfín Castedo, que está preso, ¿sabes dónde fue detenido? En Ituzaingó. En Parque Lerba. Mirá la ruta del narco. ¿Hasta dónde llega? Claro, esto no es un problema solamente de la frontera. Es un gran dato lo que vos marcás, porque Reynoso fue condenado a 13 años por cobrarle coimas a Delfín Castedo. Es más, en una hizo firmar, puso un doble para que firmara como Castedo, que estaba cumpliendo uno de los requisitos para la prisión domiciliaria. Firmó un doble y él certificó 13 años de prisión. Y vamos al tercer juez. A ver, tercer juez. No, este es Carlos Conejo Martínez. Ah. Carlos Conejo Martínez es el intendente de Aguas Blancas. El otro juez está suspendido, todavía no fue formalmente acusado, por eso no lo ponemos. Pero yo te iba a preguntar, ¿qué tiene para decir la política de esto? Cuando hablamos de narcopolítica, en parte es esto. Carlos Conejo Martínez, intendente de Aguas Blancas, dato, está con prisión domiciliaria hoy. Repito, el intendente de la ciudad donde se produjeron todos estos incidentes que estuvimos viendo, el combate entre la gendarmería y los porteadores, 27 heridos, 27 heridos de gendarmería, 16 entre los porteadores, un muerto, 51 kilos de cocaína secuestrada. Está bien, no tienen que ver con este intendente, pero la ciudad que él maneja, en esa ciudad pasa todo esto que estábamos mostrando. Él está con prisión domiciliaria. ¿Por qué? Porque a su hermano, César El Oreja Martínez, lo mataron cuando estaba cumpliendo prisión domiciliaria. Lo mataron en un homicidio sicario cometido por 2 asesinos a sueldo en moto que le dispararon 8 balazos. ¿Sabés quién le había dado la prisión domiciliaria
al hermano del intendente acusado, repito, el hermano de presunta vinculación con una banda narco, el juez Parisi. Claro. Y el juez Parisi, en complicidad con un abogado relacionado al intendente, entorpeció la investigación de su hermano. No quería que lo investigaran, porque posiblemente lo llevara a él también. Y ahora te vamos a mostrar de qué estamos hablando, de qué zona estamos hablando, porque es la frontera caliente de la cocaína. Y vos hacías muy bien en marcar ese dato, Francisco. A Castedo era el dueño de esta zona, Delfín Castedo, el dueño de esta zona. Mirá, esto es la frontera caliente entre Bolivia y Salta. Acá tenemos Aguas Blancas, acá Sabor Masa, esto es Orán. Por estos dos pasos cruza y entra la mayoría de la cocaína que se ve en el conurbano, que llega al conurbano. Ahí tenemos, mirá. ¿Sabés lo que es importante en este caso también, Gustavo? Los dueños de las propiedades fronterizas. Porque en muchos casos la modalidad es comprar una propiedad, un narco o alguien con vínculos con el narco compra una propiedad y por ahí entra también la mercadería. Eso era Castedo. Por eso lo denuncia Liliana Ledesma. Liliana Ledesma es una comerciante que denunció esto que vos estás... sé que le costó la vida. Liliana Ledesma denunció esto que vos estás comentando, que es: compran propiedades que tienen el ingreso en Salvador Masa y que tienen el ingreso. ¿Ves? Salvador Masa, frontera seca. Aguas Blancas, frontera por río. Y lo que vos marcás es eso. Está la frontera, de este lado es Argentina, de este lado Bolivia. Entonces, hay narcos que compran propiedades acá, tienen el ingreso en Argentina, salida por Bolivia. Ingreso por Bolivia, salida por Argentina. ¿Quién los controla? Nadie. Entonces, eso es lo que se está denunciando. Esta denuncia le costó la vida a Liliana Ledesma. Detrás del homicidio de Liliana Ledesma estaba Delfín Castedo. Delfín Castedo era el dueño de toda esta zona y, como bien marcabas vos, lo detuvieron en Parque Elba. Vamos a sentarnos a la mesa y vamos a recibir a Héctor Mucio. Él es un especialista. Gracias, Héctor, por venir. Gracias, Francisco. Me da la sensación, esta es la madre de todas las batallas de la inseguridad, me parece, llegados a este punto. ¿Cómo se está trabajando en la frontera respecto de este tema? Conozco perfectamente el lugar, o sea, no tenemos que perder la capacidad de asombro, es fundamental contra el delito, sobre todo contra el crimen organizado. Conozco porque fui funcionario y como director de la Dirección Nacional de Migraciones, estuve en Aguas Blancas, en Salvador Masa, en Orán, hablé con el juez federal que en ese momento había suplantado al destituido Reynoso, fuimos a dar una capacitación, recuerdo en ese momento, para los inspectores de la Dirección Nacional de Migraciones. Es un lugar que es multiagencia porque está una fuerza de seguridad como la Gendarmería, está aduana, está migraciones, es decir, pero no solo esos dos pasos son los habilitados. La Argentina cuenta con 237 pasos habilitados por la Dirección Nacional de Migraciones. El problema es, como decía bien Gustavo, es una frontera que el río Bermejo divide Bolivia de Argentina, es decir, y que de alguna manera no solo pasan caminando, cuando el río obviamente está abajo, sino pasan en gomones. Se ha perdido la vida muchísima gente en ese lugar. Esas balsas que son similes gomones, que no son gomones. Pero digo, atado sí, con tambor, y le ponen los palets encima. O cubiertas de camión, cámaras de camiones o de tractores. Es decir, es un lugar sumamente riesgoso y, como vos bien decías, Pancho, es la madre de todas las batallas, el crimen organizado y sobre todo la TID, el tráfico ilícito de drogas. ¿Por qué? Porque de ahí se deriva un montón de otros crímenes asociados, por ejemplo, los hechos violentos que vemos en el conurbano bonaerense día a día. Ahora, ¿por qué es tan difícil controlar esto? Bueno, justamente, hubo muchos años de desidia, no es difícil, hay que poner mucha voluntad, hay que invertir en seguridad, no es un gasto, es decir, se ve eso en la trazabilidad del tiempo, es una gran inversión que hay que hacer de recursos humanos, mejor dicho, de humanos con recursos, que hay que tenerlos preparados a las fuerzas de seguridad, tanto, si bien están muy bien preparados, tanto la Gendarmería como la Prefectura Naval Argentina, que operan en esa zona, tenemos que tener el respaldo político, y hoy vemos claramente que el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de Patricia Burri, lo tiene ese respaldo. Bueno, pero yo fui en 2012, fui varias veces, 2011, 2012. La DEA, durante el kirchnerismo,
se abandonó la zona porque había la complicidad de políticos, Claro. de funcionarios de Los jueces. de seguridad. ¿Sabés qué había donde estaba la delegación de la DEA en Salta? Una academia de peluquería. O sea, la DEA abandonó la lucha contra el narcotráfico en esa zona porque veía la corrupción en la policía, porque veía la corrupción en algunos sectores de la justicia, y donde estaba en su momento, donde funcionaba la delegación de la DEA, ahí en Salta, después se fueron en un local alquilado y funcionaba la academia de peluquería. Que te da, eso te da la pauta de por qué es importante lo que marca Héctor, la decisión política. Ahora hay un cambio de paradigma, pero durante los gobiernos kirchneristas, no uno, durante los gobiernos kirchneristas, esa decisión no existió. Vos fíjate, recién ahora se está radarizando, están funcionando los radares. Antes pasaban. Ahora, la pregunta, Héctor, es si esto basta con voluntad. Vos decís, si hay una decisión de pelear del gobierno nacional, no sé qué tiene que ver acá, si tiene para aportar el gobierno de la provincia Sí, también. Por supuesto, claro. Salta tiene muchísimo que aportar, no solo con su fuerza provincial, sino con la estrategia criminal que lleve adelante y en la política. Mira, en Orán hay un destacamento de gendarmería que, por ejemplo, es una unidad penitenciaria, entre comillas, para las mulas femeninas, o sea, para las mujeres que están con los nenitos. Muy triste, ahí nosotros fuimos a dar la capacitación. Es decir, muy triste ver eso. Es decir, lo que utiliza el crimen organizado son los paseros, gente humilde que compran voluntades, los paseros, es decir, las mujeres, los niños. En todo eso no solo hay un contrabando agravado, sino que también tenés un contrabando de la TIC, ¿no? El tráfico ilícito de drogas. Te quedás unos minutos porque muchas hay gracias. hechos de inseguridad lamentablemente urgente. Esto está pasando ahora, dale.